de la materia. Bien, lo que vamos a ver a continuación, y aquí vamos un poquito ya a utilizar si estos ejercicios o ejemplos enfocados a las ciencias económicas. De hecho, son criterios o definiciones que a lo mejor en una de las otras asignaturas ustedes lo van a desarrollar de mejor manera y las interpretaciones también van a ser un poquito más desarrolladas. Sin embargo, va a estar conectado con nosotros, con la matemática, por el hecho de que estamos desarrollando lo que es la derivada y sus aplicaciones como tal. Bien, partamos. ¿No es cierto? Nosotros hemos venido analizando las funciones de una sola variable y es evidente que a cualquier valor de la variable independiente hay una consecuencia que se refleja en la variable dependiente a través de la ecuación matemática de la forma y igual a f de x, ¿no es cierto? Bien, vamos nosotros a partir en nuestro análisis desde un punto de partida, desde un punto inicial, es decir, vamos a considerar un valor del dominio que nos va a permitir analizar qué sucede cuando éste puede tener ciertas variaciones, ¿sí? Y obviamente aquí vamos a ir dando ciertos conceptos eh, para poder interpretar estos resultados de una manera adecuada e inclusive una manera más formal para su presentación, ¿sí? Porque también es muy importante de cómo yo represento las relaciones o los resultados para, eh, para un grupo de personas que a lo mejor numéricamente no lo entienden, pero bajo otra representación es más fácil diluir la información. Bien, de hecho, vuelvo a reiterar lo que yo dije hace un momento. Tenemos un punto de partida, pero en el dominio, pero cuando yo tengo una variación, reitero que a través de la ecuación matemática o del modelo matemático, este se va a reflejar a la salida. Bien, esta variación debe de ser interpretada de manera adecuada porque puede ser muy subjetiva en cómo yo la presento. Y aquí vamos a establecer o determinar dos conceptos, lo que es la variación absoluta y lo que es la variación relativa. ¿Sí? En esencia, las dos manejan la misma información, pero como vamos a ver, nos presentan de manera diferente los datos que nosotros estamos analizando. Bien, ¿qué es la variación absoluta? ¿Sí? Se entendería que es el incremento o decremento que resulta de restar el valor inicial y el valor final. ¿Sí? Y prácticamente es algo que ya hemos utilizado cuando nosotros analizábamos la derivada, el límite. ¿Recuerdan este factor delta de x? Estamos diciendo nada más, ¿no es cierto? A lo largo del eje x, ¿sí? Que si aquí es mi punto de partida x sub 0 y me muevo a un x final, lo que a mí me interesa determinar es este delta de x. ¿Cuánto fue ese incremento? Ahora, debemos de analizar porque en los procesos de producción, yo en unos meses o en unos instantes puedo producir más o puedo producir menos respecto a un valor inicial. ¿Sí? Porque esa es mi referencia y también tiene una connotación en el concepto de variación relativa. Bien, entonces lo que habíamos definido, esta variación o este delta de x o la variación absoluta no es más que una diferencia entre el punto final y el punto inicial. Sin embargo, yo puedo tener dos posibles escenarios con lo que acabé de mencionar. Si me muevo de x sub 0 a la derecha por la posición de la recta numérica, es evidente que este delta de x va a ser positivo. Por lo tanto, a mí se me entiende que este es un incremento. Estoy incrementando la producción. Si antes hacía 100 helados, en la siguiente hora voy a hacer 110, quiere decir que hay un incremento de 10 helados, ¿no es cierto? 10 mesas, lo que esté produciendo. Sin embargo, no quita de que también yo me pueda mover hacia atrás. ¿Sí? Por lo tanto, este valor resultado va a ser negativo y obviamente se conoce como un decremento. Estoy haciendo 1000 pares de zapatos y a la siguiente hora voy a hacer 800 pares de zapatos. Hay un decremento que se reflejaría a través de esta relación conocida o determinada como la variación absoluta. Algo bien importante, que más adelante lo van ustedes a ver en la definición que le sigue en cuanto a la variación relativa, lo que yo puse ahorita los ejemplos. Tenía 100 helados, ¿no es cierto? Perdón.
Perdón, un momentito. A ver, borrémosle. Descartémosle esto. Volvemos a hacer aquí. Es lo que yo decía hace un momento. Yo estoy partiendo, ¿no es cierto? En la hora 1 digo, tengo una producción de 100 helados y en la siguiente hora me muevo a 110 helados. El incremento, ¿no es cierto? Para mí vendría a ser que hay un incremento de 10 helados. Si ustedes ven en estas tres variables que yo he dado, la inicial, la final y la resultante del incremento, yo estoy manejando unidades. Por eso me refería, tengo un instante, produzco 100 helados, en la siguiente hora produzco 110, quiere decir que en este transcurso de una hora ha habido un incremento de 10 helados. Y por eso me refería, tendrán pendiente lo que acabo yo de desarrollar. Estoy manejando unidades, ¿sí? Unidades de producción, helados, mesas, automóviles, sillas, televisores, ¿sí? Y obviamente, el hecho de producir algo, ¿no es cierto? Yo también voy a tener indexado esto a una función de costo. ¿Estamos? Y la función de costo implica en unidades monetarias, dólares, libras, no sé, donde se esté manejando las unidades monetarias. En nuestro caso somos los dólares. Bien. Y de hecho, en la función de costo, yo también puedo aplicar qué sucede, ¿no es cierto? ¿Qué sucede si este X cambia de punto de operación? Si partí con 100, tendrá un costo producir los 100 helados. ¿Y qué pasa cuando produzco los 110? Tendrá un costo de producción. Por lo tanto, yo también puedo aplicar el mismo concepto matemático a la función de costo. Es decir, quiero saber cuánto se me incrementó o se me decrementó el costo de producción. Y nuevamente, en este caso, hablamos de unidades monetarias, es decir, tenemos ya definida una unidad numérica, ya no estamos hablando ambiguamente, ya no hablamos solamente de X y de Y. En este caso ya comenzamos a hablar de las unidades que manejan el modelo, ¿no es cierto? Obviamente la función de costo estará sujeta a un modelo, ¿sí?, que me representa ese fenómeno que estoy analizando. Aquí un poquito podíamos ver esto. Dice, este modelo está aplicado para un intervalo de producción entre 1,000 y 10,000 automóviles. Si la producción en un mes fue de 500 autos, ese es mi punto de partida. Entonces, el valor absoluto para la producción quedaría escrita de esta manera. El delta de X es igual a un X futuro menos el cual yo estoy partiendo en este momento. Y lo que decía hace un momento, este concepto lo puedes extender a la función de costo exactamente haciendo lo mismo. Estos 5,000 autos le evalúen la función de costo, tendrá un valor que en mi ejemplo dice que es 54 millones de dólares, ¿no es cierto? 54,000 dólares, lo que sea. Y el C es el siguiente escenario dependiendo del valor de X que yo le asigne, ¿sí? Puede ser que en el siguiente mes incremente mi producción, puede ser que en el siguiente mes decremente mi producción. Y obviamente aquí es donde yo voy dando mis interpretaciones, como vamos a ver más adelante, ¿sí? Bien, entonces la variación absoluta es este concepto. Partiendo de un punto inicial, ¿sí? Saber cuál es la variación. Y hemos definido que esta puede ser de incremento o decremento de acuerdo a la diferencia que se obtenga del resultado. ¿Estamos? Bien. Otro concepto que debemos de manejar dentro de las ciencias económicas es lo que se conoce como el costo unitario. Y el costo unitario no es más que dividir la función de costo, parece que aquí debo de agregar esta relación, no es más que dividir lo que me cuesta producir para las unidades producidas. Ese es el costo unitario. Un ejemplo que yo les ponía el día de mañana a sus otros compañeros es como cuando nos vamos al bar, un grupo de compañeros, ¿no es cierto? Y consumimos algo de comer y al final decimos, muy bien, una sola cuenta divida para el número de personas que estamos. ¿Sí? Obviamente, si digo, se hizo 20 dólares y tenemos cinco personas que estuvimos en ese momento, quiere decir que a cada uno
es como si hubiéramos consumido cada uno $4. ¿Sí? Y si a la semana siguiente yo me voy con 10 amigos y consumo los mismos $20, quiere decir que a cada uno nos costó el equivalente de haber consumido los $2. ¿Sí? Esto se entiende como el costo unitario. Y no es más, vuelvo a reiterar, que dividir la función de costo para las unidades producidas en ese instante. Para nuestro ejemplo que anteriormente estaba descrito, 2000 más 11x menos 0,2x al cuadrado, si divido todo para x, ¿no es cierto? Justamente es la relación que estaría aquí definida. Esta es mi función de costo. Es una función que sigue dependiendo ¿de qué? De las unidades de producción. ¿Estamos? Y obviamente me quedaría 2000 sobre x, como era 11x sobre x, 11 y menos 0,02x al cuadrado sobre x, me queda esta relación. Y nuevamente, a la costo unitario, yo también le puedo aplicar el concepto de variación absoluta, que vendría a ser, ¿qué cosa? El costo unitario, en mi ejemplo, lo que me costó producir las 5,000 unidades, dividido para las 5,000 unidades, este sería mi costo unitario inicial, ¿sí? Y si ustedes ven, todo sujeto a los valores del dominio, a los 5,000, que era mi x sub 0, menos, perdón, se sube el costo unitario menos esta relación, porque obviamente este costo unitario está sujeto a un siguiente punto de operación, ¿sí? Es decir, en el siguiente mes vamos a producir 10,000 unidades o vamos a producir 4,000 unidades y todo comienza a variar, ¿sí? Por ejemplo, en el mismo ejercicio que estamos desarrollando, el mismo modelo y las mismas relaciones que ya hemos construido en este momento, yo puedo ver qué sucede que si en el siguiente mes yo produzco 6,000 unidades, ¿sí? Por lo tanto, el incremento vendría a ser que de un mes al otro, yo tengo un incremento de una producción de 1,000 vehículos. Tengo una variación en mi costo de producción que dice que para esos $1,000 yo debo de gastar $9,680,000, ¿sí? Sin embargo, en el costo unitario quiere decir que yo he bajado se me va, el costo unitario de producción. Es decir, que cada vehículo, ¿no es cierto?, fue menor, cuesta menos. Eso es lo que estaríamos dando. Y de esta manera se mueven estas relaciones. Esta es una forma de interpretar bajo el concepto del valor absoluto. ¿Qué se entendería? Si la producción aumentara en 1,000 autos, los costos de producción van a subir en 9,680,000 millones de dólares. En tanto que el costo unitario debería de bajar a $187. ¿Sí? Lo que está acá representado. Y obviamente aquí se le da la interpretación del signo negativo, se reduce. Estamos, esto con el concepto de la variación absoluta. Preguntas hasta aquí. No sé si queda claro este concepto. Es una manera de comenzar a manejar la información, aunque en algunos casos no necesariamente es una manera adecuada para presentar los datos. Y aquí es justamente donde entra la variación relativa. Y la variación relativa o variación porcentual, ¿sí? Dice, es una métrica que es resultado de dividir el valor absoluto o la variación absoluta para un valor inicial de referencia. A eso se refiere, ¿sí? Perdón, algo que me vale hacer la acotación, vuelvo a reiterar. Aquí hablamos de 100 autos, 100 automóviles. Aquí hablamos de millones de dólares. Y aquí también hablamos de dólares. Y esa es una diferencia que es lo que vamos a ver con la variación relativa. Sí, entonces obviamente la variación relativa con la definición que acabamos de mencionar es esta relación. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, lo que está en el numerador es la variación absoluta dividida para la referencia, mi punto de partida. ¿Con qué le voy a comparar? A eso se refiere con la variación relativa. Si no, no tiene sentido. O sea, digo, estoy produciendo 1,000 autos, pero ¿y ya? ¿Qué representa? ¿Con respecto a qué? ¿El mes anterior cuántos hiciste? No sé, no tiene sentido
no tener un punto de partida. ¿Sí? Es necesario para saber justamente cuáles son los indicadores y cuáles valores toman esos indicadores que son señales para tomar decisiones. Bien, aplicando al ejemplo de la fábrica de automóviles de la función matemática descrita anteriormente, quiere decir que la variación relativa, escrita de manera porcentual, ya no son los 1000 autos, sino representa un 20%. ¿Sí? Y nuevamente vuelvo a reiterar, aquí desaparece el concepto de las unidades. Esta es una interpretación adimensional. ¿Sí? Por eso decía hace un rato, aquí hablamos de 1000 autos, aquí hablamos de un porcentaje. Y ya vamos a ver cómo se le da la lectura. De igual forma, podemos hacer en el valor absoluto de los costos de producción. En este caso, tendríamos que dividir para 54,000, porque era el costo de producir los 5,000 autos que eran evaluados en la función. Y aquí nos da un resultado de un 18%. Y el último, el valor unitario de producción, la variación del costo unitario de producción. Nuevamente, al igual que en los casos anteriores, la función de costo, este es el valor de 10.8 por producir los 5,000 vehículos y obviamente dividido como valor inicial, resulta que me da menos 1.7. Bien, ¿cómo se da la lectura a esta información? Que nos da lo mismo de lo anterior que la variación absoluta. Aquí se da la lectura, dice, al subir la producción en un 20%, los costos aumentan en un 18%, mientras que el costo unitario baja en un 1.7%. Entonces, estos son indicadores que son más fáciles de diluir, más fáciles de interpretar. ¿Sí? Porque uno no puede llegar y decir, mi costo de producción son 10.833.725 y los costos aumentan en 1.723.420,35 centavos, mientras que el costo unitario va a bajar en $2.127.35. O sea, la manera en la que uno da la lectura de la información no puede ser la adecuada, pero estos indicadores son más fáciles de diluir porque me dan la parte porcentual. Entonces, uno ya sabe cuál es el dato de entrada y dice, muy bien, si es que produzco 5,000 autos este mes, yo sé que el siguiente mes voy a producir 1,000 más. Es decir, los 6,000. Puedo ser más fácil en la interpretación de los resultados. Y obviamente es un poquito más formal en cuanto a la interpretación. Este es el concepto de la variación relativa y de cómo nosotros podemos interpretar estos resultados. ¿Sí? Utilizando relaciones que un poquito ya las vimos en los capítulos anteriores respecto a la derivación. ¿Sí? Preguntas, alguna duda, ¿queda claro? Belén. Dudas, inquietudes. Ismael, Jefferson, Jonathan, José, Juan Diego, Está Juan. claro, profe. ¿Sí? ¿Está claro? Ya, listo para Claro, hacer. profe. Ya, chévere. Listo. Vamos a ver aquí quién me dice. Disculpe, profe, una pregunta. Seguro. Este tipo de ejercicios se puede revisar en el libro de Hausler, ¿verdad? De Hausler, sí, deben estar ahí. Lo que pasa que un poquito mi bibliografía es un poquito más de PPTs de internet, pero debe estar ahí también, estos conceptos. Me quedaría Ya, un listo, poquito la duda. gracias. Sí, Ya, pero como digo, son gracias. conceptos un poquito medio de cómo interpretar o representar la información. Bien. Gracias. Ya, a ver, déjenme ver. Descartar. Ya. Sigamos avanzando. Bien, otros conceptos muy importantes que ya lo hemos desarrollado, pero ahora le vamos a dar un nombre diferente. ¿Sí? Hay que recordar, creo que en algún momento había yo mencionado, la derivada como tal es un cambio instantáneo de una variable, porque a pequeñas variaciones de la entrada, si ustedes ven, estoy repitiendo exactamente lo mismo lo que dije hace un momento, a pequeñas variaciones de la variable de entrada, estas se reflejan en la variable de la salida. Y a eso se define como una razón de cambio de la derivada como tal. Sin embargo, aquí vamos a dar dos conceptos porque también es muy importante cómo interpretarse en algunos ejercicios. El primero de esos se conoce como la tasa de cambio media. Sin embargo,
Sin embargo, ustedes van a recordar que cuando nosotros empezamos viendo la definición formal de la derivada y partimos desde la interpretación, ¿esto qué me representaba? Esa relación f de x más delta de x menos f de x sobre delta de x. ¿Qué me representaba geométricamente? Y partimos de esta gráfica. ¿Qué me representaba geométricamente eso? Ya está prácticamente en la gráfica, está hecho. Tangente, la pendiente. Ya, quítale la tangente. ¿Pendiente de qué cosa, pero? El secante, ¿no? Recta secante. De la recta secante, correcto. Recuerden que nosotros partimos de recta, Mateo, de la recta secante, correcto. Pendiente de la recta secante, de ahí partimos. Pero ahora le vamos a dar nosotros el concepto de la tasa de cambio media y ya vamos a ver el por qué y cómo se le interpreta y cómo se lo diferencia del concepto de la tasa de cambio instantáneo. ¿Sí? Entonces, nosotros aquí evaluamos la función en este punto, que es el f de x. Acá le evaluamos el punto, que es el f de x más delta de x. Y obviamente, esta relación me da una tasa de cambio. Porque a cualquier variación de delta de x, esto se va a ver reflejado en la salida, en el resultado de acá. Es decir, en este delta de y. ¿Sí? Cualquier variación que se dé aquí, se va a ver reflejado acá, como resultado del delta de y. Ahora, recuerden nuevamente qué es lo que hicimos aquí. Recuerden que aquí lo que se hizo fue que este delta de x cada vez será más pequeño. Es decir, delta de x tendía a 0 y para eso nosotros utilizamos el límite. Ahora, conceptualmente, la derivada se le conoce como la tasa de cambio instantánea. Cuando delta de x tiende a 0. ¿Sí? Insisto, ya vamos a ver un ejemplo ahora cómo le vamos a interpretar. Claro que geométricamente para nosotros, ¿qué era? Esta era la pendiente de la recta tangente. Ahora sí, pendiente de la recta tangente, que es diferente a la de acá. Acá era la pendiente de la recta secante, acá era la pendiente de la recta tangente. Pero en otro contexto, a este se conoce como la tasa de cambio media y en el caso de ella, del cambio instantáneo, por esta razón. ¿Sí? Porque yo quiero saber inmediatamente qué es lo que va a pasar en valores costos de una variación inmediata, de una variación mínima. Acá son variaciones un poco más largas, ¿sí? Como vamos a ver en uno de en este ejemplo precisamente. Bien, tenemos este ejemplo que establece o dice, se estima que el crecimiento de una comunidad en X meses está representado por esta función. Entonces es una función que me da de población. ¿Cómo crece? Dice que es la función x al cuadrado más 10x más 200 personas. ¿Sí? Por lo tanto, el x en realidad vendría a representarme tiempo, la variable tiempo. Bien, ¿qué me pide el problema? ¿Cuál es la tasa de cambio media mensual de la población en el primer año? Aquí hay una información muy importante que también se le debe de diluir. Al hablarme del primer año, me está indicando que yo debo de analizar en un periodo de ¿qué? De 12 meses. ¿Sí? Ojo, aquí es importante. Es una comunidad en X meses. Aquí me establece de cómo debo de tomar el tiempo. ¿Sí? Entonces, la lectura del problema debe de ser integral porque ahí me da información que a lo mejor más adelante la puedo interpretar de mala manera o dar resultados que no corresponden. ¿Sí? Entonces, dice, ¿cuál es la tasa de cambio media mensual de la población en el primer año? Entonces, lo que me está diciendo es desde el mes 0 hasta el mes 12. Por lo tanto, con mi ecuación yo puedo evaluar cuál fue la población inicial, porque aquí yo podría calcular la población inicial en el tiempo t igual a 0 meses, y obviamente luego le puedo evaluar a los 12 meses. Y aplicando la relación matemática que está descrita aquí, eso es lo que estoy haciendo. Este vendría a ser la función de 12 meses menos la función evaluada en el mes 0. ¿Sí? Y obviamente para el incremento
12 menos 0 resulta ser el valor de 12, que es lo que está aquí descrito. ¿Qué me está diciendo? Que en un año, la población ha crecido a 22 personas por mes. Esa es una tasa de cambio media a lo largo de un periodo de 12 meses. ¿Sí? Bien, a ver un ratito. Vamos a ver. Listo. Ahora en la pregunta B me dice, ¿cuál es la tasa de cambio instantáneo de la población dentro de los 14 meses? ¿Sí? Es en valor específico. Aquí ya no me da un intervalo de tiempo, sino me dice, como en el caso anterior, porque recuerden, aquí era 12 menos 0. Aquí lo que me dice es, en ese instante, quiero saber cuál es la tasa de crecimiento. Se entendería de esa manera el desarrollo matemático. Y la tasa de cambio no es más que la derivada de la función, en base a esta definición de acá. ¿Sí? Yo no tengo que aplicar el límite. Ojo, mucho cuidado. Tengo que sacar la derivada de la función f de x. Y en mi ejemplo era esto. Por lo tanto, su derivada es p' de x es igual a 2x más 10. Y aquí es donde yo evalúo en el tiempo que me está indicando. Y podemos nosotros observar que él me dice, en el mes 14, la tasa de crecimiento es de 38 personas por mes. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se entiende? Esta parte. Sí, profe. ¿Sí? Ahora, en la pregunta C, lo que yo quiero determinar es ahora sí, ¿cuál es el incremento de la población en el mes 14? Ojo, estas son tasas de crecimiento. Tasas de crecimiento. Pero ahora yo quiero testear cuántas personas se incrementaron desde el mes 13 al mes 14. Porque me dice cuál es el incremento de la población en el mes 14. ¿Con qué le voy a comparar? Con el mes anterior. ¿Sí? Eso es lo que estamos desarrollando. Y lo que se obtiene aquí como resultado es que del mes 13 al mes 14 la población se incrementó en 31 personas. ¿Sí? Hay que diferenciar los conceptos y los resultados, lo que me está dando aquí. ¿Sí? Y si nosotros observamos entre este resultado y el de 37, ¿sí? No son iguales por una sencillísima razón. Es que la derivada o la tasa de crecimiento no es constante. Está sujeta a una función matemática, si nosotros podemos observar, en donde aquí se presenta la variable x. Si esto hubiera sido constante, ¿sí? Este resultado y el de acá deberían de ser iguales. ¿Por qué? Porque me está diciendo que la tasa de crecimiento, ¿no es cierto? En mi ejercicio, al ser constante, quiere decir que todos los meses la misma cantidad de personas se incrementan en la población. Eso deberíamos nosotros entender cuando tenemos una tasa de cambio instantánea y su derivada es una constante. Sí, este es el resultado. Cuidado, esta no es una función constante, esta es una función, ¿no es cierto? 2x más 10. Entonces, obviamente está sujeto a este valor de aquí. ¿Sí? Entonces, es un poquito hay que ir diferenciando. Por ejemplo, esa es la diferencia entre B y C. La tasa de cambio instantánea y el hecho de saber cuántas personas se incrementaron de un mes al otro, que vendría a ser las 37 personas, ¿sí? Vuelvo a repetir, obedece a que la tasa de crecimiento no es constante. En algunos ejemplos se puede dar ese hecho, por eso vuelvo a repetir, lo que yo entendería cuando la derivada me da al final una constante, una función constante, lo que yo digo, muy bien, entonces todos los meses la población se incrementa en 37 personas, ¿sí? Porque si yo hago los ensayos con diferentes valores, ustedes van a poder percibir que esta cantidad no se repite, ¿sí? A ver. Solo una cuestioncita déjenme hacer una tablita de Excel porque quiero ver si les presento algo que sería interesante analizar. A ver, déjenme ver. Hago una tablita rápidamente del mismo problema. Me dice que es 0. Sería, a ver, déjenme ver, sería 1, sería 2, no, más 2 por esto más 10. Ya.
cuestioncita quiero verle. Suma, 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 suma. Sería, ¿cuánto sale el P12, el P evaluándolo en 12? ¿Me pueden dar calculando? Sería 144 más 120. ¿Cuánto me sale? 144 más 120, 364, 2300, a ver. 144, 144 más 2264. 2200, a ver, 264 para 12. Eso quiero que me den dividiendo. 264 para 12. 188,67. No, 264 para 12. 264. Ah, no, perdón. 22. Ya, sí, eso. Ya, gracias, gracias, Mateo. Sí, ahí ya. Bien. A ver, algo quería verle aquí. Déjenme ver. 2x más 10. La tasa media. La tasa media, ¿cuál era el valor? Era 2x más 10. ¿Sí? 276. 264. A ver, déjenme ver una cuestioncita que quería verle aquí. Ajá. Ajá. 200. Menos 12. 1, 2, 3, 4, 5, 12. Ya. Listo. A ver. Ya. Bueno, ya más luego les presento es algo, quiero analizarle primero. ¿Sí? Entonces, lo que decía, ¿no es cierto? La literal B y C no son iguales por la razón que ya había anotado. Vamos a ver. Bien. Ahora, es muy importante cómo se presenta la información y en algunos modelos o problemas en donde yo tengo que dar datos porque son tomadores de decisión, a lo mejor la manera en la que hago la presentación de la información no es relevante. Y pongamos un ejemplo muy sencillo. Hagamos cuenta un incremento de 30 personas en una población de 3 millones. Si nosotros sacamos la relación porcentual, estas 30 personas indican que son el 0.01%. Por lo tanto, es un valor que no necesariamente es representativo. En tanto, esas mismas 30 personas para una población de 3,000 ya cambia su porcentaje de relación. Dice que es el 1%. O vamos al caso de estas 30 personas en una población de 300 representa el 10%, ¿no es cierto? Entonces, obviamente puede ser que en algunos casos estos porcentajes a lo mejor no son relevantes, pero no son descartables. Y una manera tal vez de dar una forma más adecuada a esa información para su interpretación es a través del cambio, del concepto de la tasa de cambio porcentual. ¿Sí? Estas relaciones, ¿sí?, también llegan a ser adimensionales, ¿sí?, por la manera en la que se están presentando, y se dice que la tasa de cambio porcentual se expresa mediante esta relación. La función derivada sobre su propia función, o sobre la función propia, obviamente con el indicador del 100%. En el ejemplo anterior que teníamos del F', dice de 38 personas por mes, ¿sí? ¿Qué significa o de qué manera nosotros le podemos interpretar? Aquí presentándole bajo este concepto de tasa de cambio porcentual, me resulta que es un 1.62%. ¿Sí? Entonces esta información puede ser más
más formal en la que se la interpreta, ¿sí? Para entenderle de mejor manera en el ejercicio anterior. Sí, porque me dice 38 personas por mes. Bueno, pero ¿qué significa? ¿Con respecto a qué? Lo de acá, en la forma porcentual, como digo, es más claro lo que me estaría dando la información de cómo, en este caso, de cómo crece, ¿no es cierto? La población crece en 1.62% con respecto a la población que está siendo medida en ese instante. Porque eso es lo que estamos sacando, es sacar la relación con respecto a la población existente en ese instante del análisis. ¿Sí? Otros conceptos que también son muy importantes es el concepto del diferencial de una función, porque esto nos va a conducir a la teoría del análisis marginal, que es algo que pensaría yo que en alguna de las asignaturas ustedes la desarrollan de mejor manera y obviamente le dan la interpretación, pero está directamente conectada con la derivada. ¿Sí? Bien, recordando algo que ya se había visto anteriormente, ¿no es cierto? Que en el momento que hay un incremento de delta de X, hay un incremento a la salida a través de esta relación. Y nosotros ya pusimos el fundamento matemático. Cuando delta de X tiende a 0, teníamos esta relación, estas interpretaciones que están aquí descritas. Y esta era la derivada. Es el límite de delta de X cuando delta de F está sobre delta de X. Variación a la entrada provoca variaciones a la salida. Bien, ahora, a medida que delta de X se hace más pequeño, ¿sí? Si ustedes observan en la relación que está aquí descrita, ¿qué es lo que le está faltando a esta relación de acá? El límite. El límite, correcto, el límite. Por eso estamos aquí considerando que si es verdad, estamos indicando que delta de X cada vez se hace más pequeña, pero no estamos usando el concepto de límite. Yo podría argumentar que la derivada es una aproximación de esta relación algebraica. ¿Sí? Ojo, la derivada es igual al límite de delta de X tiende a 0 de delta F a delta de X. Sin embargo, yo quitando el límite, puedo considerar que aquí hay una aproximación. ¿Sí? Y obviamente, despejando de aquí el delta de F, ustedes ven que tenemos esta relación matemática. La puedo escribir de esa manera. Y ya vamos a ver a dónde conduce este concepto del diferencial de una función y que es aplicado en algunos análisis o modelos matemáticos. Bien, ahora vamos a otra parte. Esta es la primera ecuación que vamos a considerar más adelante. Hay que recordar que de acuerdo a las notaciones matemáticas de la derivada, había esta relación que era de y mediante los diferenciales de y a de x. Ya habíamos dicho que eso hay que justamente saber entender el incremento y el diferencial. El diferencial es consecuencia de llevar el límite de delta de x hacia 0. ¿Sí? De aquí, de esta relación, nuevamente le separo el diferencial de f. ¿Sí? ¿Estamos? Y lo que hago a continuación es entonces, estoy haciendo una comparación entre estos dos términos. Aquí es donde voy a conectarles a los dos. Esta y la de acá. Recuerden lo que habíamos mencionado. El delta de x y el diferencial de x eran lo mismo. ¿Sí? Porque estamos hablando del dominio en x. El delta de x o diferencial de x hablamos exactamente de lo mismo. Pero el diferencial de y el incremento de y no son lo mismo. Pero pueden ser próximos. ¿Cuándo? Cuando delta de x tiende a 0. ¿Por qué? Porque a medida de que delta de x se hace más pequeño en esta parte de aquí, ¿qué significa? Que este punto se mueve acá, ¿sí? Y nuevamente, el diferencial de dy es el coste con la recta tangente. Y este coste con la función es lo que se conoce como el incremento. Si nosotros observamos esta condición,
con la que estaba inicialmente en el gráfico, sí se aprecia que delta de y diferencial de y son más cercanos, ¿sí o no? Gráficamente. Belén, ¿sí o no? José, Juan, Merchan, Karen, Mateo, Mauro, Miguel, Naomi, Nicole. Profe, se les nota Sí, más profe. próximo. Exacto, profe. son más próximos. Lo que yo estoy midiendo en esa parte, a consecuencia, vuelvo a reiterar, yo me muevo en el dominio, pero todo se refleja en la salida. Entonces, lo que quiero que se note es, si ven que cuando estaba en este punto, el delta de X era todo este segmento, esto es de Y, que es el resultado de la recta tangente y obviamente esta recta de Y, del punto inicial. En tanto que delta de Y es el valor medido desde este punto hasta la función. Y si ven que esta distancia de aquí, que es lo que le diferencia el delta de Y y el diferencial de Y, cuando me moví acá, disminuyó. A esto se refiere esta relación. Es decir, que el incremento de F es próximo a df, al diferencial de F, cuando delta de X tiende a cero. Es decir, a medida que yo me voy aproximando para acá, estos dos valores van a ser muy próximos. ¿Qué implica eso? Que aquí vamos a tener un error, ¿sí? No son iguales, va a ser un error. Claro está, así que si hubiera aplicado el límite, voy directamente a DY. Ahora, bien, ¿de qué manera vamos a utilizar esto? Y es algo que mencioné hace un momento, que en algunos modelos se utilizan para ciertos análisis. Bien, a ver, ya. Delta de F, perdón, un ratito, le voy a borrar todo esto. Delta de F, ¿a qué es igual? El delta de F. El delta de F es igual a la diferencia de f de x más delta de x menos f de x, ¿no es cierto? Eso es de acá arriba. Esto es delta de f. Esto es delta de f. ¿Sí? En tanto que df, ¿qué es df? Df es esta relación de aquí. Lo que estoy colocando en este lado. Pero, como el diferencial de x y el delta de x son iguales, ¿sí? Para mantener la misma notación, en vez de diferencial de x, le pongo el incremento en x. Y es lo que está aquí representado. ¿Estamos? Y si ustedes ven en la siguiente línea, lo único que hice fue este menos f de x, le moví al otro lado. Y me quedó expresada esta relación matemática. De esa relación matemática, díganme, ¿cuál es la variable? ¿Quién me puede decir cuál es la variable? Acá, en esta relación, ¿qué se mueve? ¿Qué es lo que se mueve aquí? Delta X. Delta de X. Delta de X, correcto. Por lo tanto, aquí, ¿cuál vendría a ser la variable? Ya lo acaban de decir. Delta de X. Delta de X. Porque a cualquier variación de delta de X, si ven acá también le afecta. Es decir, si yo el delta de X le comienzo a mover para acá, se va a mover toda la relación. Este término y este término. 1, 2. Voy a tener lo siguiente. El f' de X, que es evaluado en este punto, geométricamente, ¿qué es? El f' de X, geométricamente, ¿qué es? ¿Qué es el f' de X geométricamente? Si le evalúo aquí, ¿qué me estaría dando como resultado? Cuando evalúo la derivada, qué me da como interpretación geométrica? La tasa de cambio instantánea. Bueno, es una tasa, pero ¿qué me da pero? La pendiente, La el pendiente. punto. Correcto, la pendiente.
Sí, está bien, pero lo que me dijo hace un rato es una tasa, ¿no? Ojo, sino que más bien es en qué contexto le estoy utilizando. La pendiente, no, Mateo, no, la pendiente, ahora sí, la pendiente de la recta tangente, no de la recta secante. ¿Estamos? Bien, a lo que voy a llegar es a lo siguiente. Esta última relación que está escrita aquí se conoce como la linealización de la función f de x. ¿Sí? Porque si ustedes observan la relación matemática, esta viene a ser la variable de salida, esta vendría a ser una constante, esta viene a ser una pendiente y esta viene a ser la variable x. Es más o menos lo que tengo acá denotado, que es la ecuación de una recta. ¿Sí? Esta y vuelvo a reiterar, viene a ser esto, porque aquí está incluida la variable. Si hago cualquier variación, este f de x más delta de x se va a ver afectado. Este f de x vendría a ser esta constante b. El f' de x es la pendiente y el delta de x es la recta x. Es decir, que en ciertos modelos matemáticos, no en ciertos, en todos, cuando yo quiero analizar algo, lo puedo linealizar a la función en ese punto. ¿A través de qué? De esta relación. Quiere decir que yo lo que estoy construyendo es una aproximación y nuevamente al hablar de una aproximación, ¿qué se presenta aquí? ¿Qué va a haber al ser una aproximación? Un error. Un error, correcto, un error. ¿Sí? Que para ciertos análisis, si yo digo, si el error es menor al 1%, el resultado que obtengo de aquí me es válido. ¿Sí? No, no va a ser incidente en ciertos resultados. ¿Estamos? Y obviamente hay que tener criterio para eso, porque alguien no puede decir el error es del 20%. O sea, si hablamos de plata, de $1.000.000, el 20% son $200.000. O sea, nadie me va a decir que la linealización está bien o la voy a aplicar. Pero claro está, si me dicen el error es de un 0,1%, en $1.000.000, ¿cuánto representa eso? $1.000.000 del 1%, ¿cuánto viene a ser? $100, ¿sí está bien? El 10 de 100.000, el 10.000. A ver, ¿estoy bien o estoy mal? Dijo 0,1, profe. Sí, el 0,1%. ¿Cuánto viene a ser eso? Serían $1.000. $1.000. Ahora, insisto, hablando de 1.000.000 a $1.000, si tomo la decisión, me quedo con el millón, con los 999.000, porque tengo un error de $1.000, o no me quedo con nada. ¿Lo tomo o lo dejo? Pero es de ese rato. ¿Qué dicen ustedes? Que es muy diferente. En vez de darme 1.000.000, me van a dar 800.000 porque el error era 20%. Voy a recibir $800.000 en vez de $1.000.000. ¿Cuál de los dos escenarios ustedes tomarían? El 1%. El 0,1%, ¿no es cierto? Porque puede ser ese rato, o sea, puedo perder $1.000, pero voy a ganar $999.000. Pero en el otro escenario, me dicen que voy a ganar $800.000 cuando debía de ganar y voy a perder $200.000. Entonces, obviamente, la linealización también está sujeta a este error de aquí. ¿Por qué lo analizo? Ahora, para ahora interpretarle geométricamente a qué se refiere esta linealización y dónde la voy o cómo la debo de utilizar. Lo que dije hace un momento, esta linealización me permite poder analizar para valores cercanos a X. Justamente este concepto, delta de X tiende a 0. ¿Sí? Si ustedes ven aquí en la gráfica, en esta gráfica, los valores que están cercanos a X con respecto a df a dy, voy a hacer aquí esta rectita, no sé si se alcanza a ver. Yo podría argumentar que dy y delta de y son iguales, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Son iguales. O el error va a ser mínimo. Pero si me vengo al lado de acá, digo, el delta de x es súper grande, me voy a venir al lado de acá. Para mí es este delta de y esto de aquí es mi delta de x.
Este es mi error. Entonces, la linealización no es que me permite que yo tome valores grandes de delta de X. No, la linealización es para analizar para valores cercanos, muy próximos, ¿sí? En donde mi cota de error debe ser lo menos posible. O yo pongo una cota de error. Digo, si mis resultados son acordes o están de acuerdo dentro de esa cota de error, yo los tomo como válidos. ¿Recuerdan ustedes cuando analizábamos el límite y veíamos ese épsilon y el delta y cómo yo podría interpretar? ¿Se acuerdan cuando se encontraba, se analizaba el límite desde su formalidad y decía muy bien qué relación hay entre el épsilon y el delta? ¿Sí? ¿Y qué pasaba si yo me quedaba fuera de ese delta? Decía yo, estos valores no me sirven. Pero si estaba dentro del delta, yo decía, sí, el valor de salida sí me interesa. Y el error estaba en la salida. Recuerden ustedes, si yo decía en el error, yo quiero tener una pérdida de un 1%, pero para tener una pérdida de 1%, yo tengo que saber qué valor de entrada tengo que darle, ¿sí? Y ahí yo podía ir acotando, ¿sí? Obviamente no me puedo salir de esa cota, porque si me salgo, mi cota de error va a incrementar y voy a perder. Aquí es algo muy similar y la linealización lo que me permite, vuelvo a reiterar, es analizar en valores cercanos de X, no tan distantes, porque aquí en la gráfica creo que es evidente, nuevamente vuelvo a reiterar, esto vendría a ser el delta de Y esto el incremento de Y. Y es evidente aquí gráficamente que el error es sustancial. Acá, bueno, no se percibe mucho, ¿no? Pero yo podía interpretar que aquí que este error es mínimo, es muy pequeño. Y que sus resultados yo los puedo tomar para mis tomas de decisiones, ¿sí? Mediante la linealización. Entonces, esta es una ayuda en algunos modelos matemáticos o en algunos análisis muy cercanos a un punto de operación que yo estoy analizando, ¿sí? Preguntas. ¿Queda claro este concepto de la linealización de la función a través de la derivada? Porque recuerden, vea, es la derivada. ¿Sí? Y aquí aparece mi ecuación de mi recta. Y aquí es lo que yo decía. El delta de X son valores pequeños. No podrían ser valores extremadamente grandes porque la linealización se pierde. ¿Sí? Ahí sí, cualquier cosa puede dar. Numéricamente cualquier cosa se va a dar, pero con seguridad vamos a tener este tipo de errores. ¿Sí? Y la toma de decisión podrían ser completamente erradas. ¿Estamos? Preguntas. ¿Queda claro o no queda claro? Aquí tenemos un ejercicio. Me dice, la función de costo para producir Q unidades es esta función que está aquí descrita, siendo el nivel de producción actual de 20 unidades. ¿Cuál es la variación al incrementar la producción a 20.5? Muy bien. Aquí estoy sacando ¿qué cosa? Lo que en mi ejemplo se llama, en la definición se llama el delta de F. Esto vendría a ser el F de X más delta de X, ¿no es cierto? Es la relación anterior que tenemos. Menos F de X. Y decimos que esto es una aproximación haber analizado F' de X por delta de X. Es la relación que teníamos hace un momento atrás, en la diapositiva anterior. Es esta. Esta es la que estoy ahorita utilizando allí. Las dos son exactamente lo mismo. Entonces, obviamente, ¿qué le voy a sacar? Mi función de costo con 20.5, mi función de costo de 20 y mi otro lado, ¿no es cierto? Para analizar, me dice que me da estos resultados. Aquí mi variación es de 21.25, acá es de 21, por lo tanto, si hago la diferencia, hay un error. Ahora, este error hay que ver si es significativo o no es significativo, o está dentro de mis márgenes. Por lo tanto, yo podría tomar como resultado esto de acá. ¿Sí? Justamente la derivada. ¿Sí? Entonces, obviamente, el poder utilizar este concepto de la derivada para hacer cálculos rápidos dentro de ciertos márgenes de error son factibles. ¿Sí? Y obviamente, garantizando que la cota de error no sea relevante y me haga tomar malas decisiones. Aquí tenemos, por ejemplo, este es un ejercicio aplicado de lo anterior. ¿Sí?
Preguntas, dudas, inquietudes. ¿Sí? ¿Alguna consulta? ¿Alguna inquietud? No, profe. Diga algo, Nicole, dígame, Nicole. No, ninguna inquietud, profe. Ya, listo. A ver, aquí tenemos a alguien. Ya, chévere, ya hecho, Ángel, todo está claro, bien. Listo. A ver, un ratito. Borremos estas cosas y otras para... Esto ya les voy a subir a la plataforma, ya un poquito, ya le arreglé mi PPT. Ya está un poquito mejor que lo que estaba anteriormente. Ya les voy a subir. Bien. Ahora, aquí viene un tema que había mencionado hace un momento, el concepto del análisis marginal. ¿Sí? Aquí hay que definir tres tipos de funciones dentro de los modelos que aplican en las empresas, ¿no es cierto? Y obviamente que deben de ser analizados. Uno de ellos es la función de costo de producción, la función de ingreso y la función de beneficio o utilidad. En alguna bibliografía me parece que utilizan la U, ¿no es cierto? Pero eso ya es solo notación matemática. Al ser tres funciones que dependen de su proceso de producción, ¿no es cierto?, de la cantidad de unidades de algún proceso que yo tengo que desarrollar, un modelo matemático, ¿no es cierto?, que cumplan las condiciones de continuidad, pueden ser derivadas. La derivada de la función de costo se conoce como el costo marginal. ¿Y qué se entiende? Lo que alguien decía hace un momento, ¿no es cierto? La derivada es una razón de cambio. Entonces, lo que se entiende como el costo marginal es la variación del costo total ante el aumento de una unidad producida. Es decir, el costo de producir una unidad más dentro de mi proceso. ¿Sí? ¿Cuánto se me va a incrementaría mi producción? Que puede ser, ojo, las funciones de costo marginal me pueden dar valores positivos y negativos. Ojo, recuerden que son funciones y de acuerdo a mi modelo podrían tener valores negativos. Y eso también tiene una interpretación. Por eso dice, la variación del costo no significa que se incrementa. Puede ser que el costo de producción se reduzca. Lo mismo sucede con la función de ingreso, ¿no es cierto? Se conoce como función de ingreso marginal su derivada, ¿sí? Y es la variación que se realiza en el ingreso total por cada unidad adicional que se venda, ¿sí? Y obviamente la función utilidad o beneficio o utilidad marginal es la aptitud de un bien o servicio para satisfacer la necesidad humana. ¿Qué tan bueno va el negocio? Vendría a ser en realidad el reflejo del costo de la utilidad marginal. Si estoy ganando, si estoy perdiendo. Bien, considerando la función de costo. Si sacamos la derivada, este es el concepto formal, el límite de delta de x de c de x más delta de x menos c de x sobre delta de x. Ahora, ¿bajo qué concepto se hace el análisis marginal? Más o menos, considerando este argumento, que delta de x tiene que ser pequeño, ¿sí? Este delta de x. Pero, al hablar de unidades de producción, lo que vamos a considerar es que el delta de x es igual a 1. ¿A qué se refiere? Yo quiero analizar qué sucede en mi proceso de producción y que se refleja en la función de costo, ¿no es cierto? Cuando yo incremento en una unidad mi proceso de producción. Es decir, si yo hacía 1000 sillas en mi proceso de producción, ¿qué puede pasar o qué pasaría si yo hago 1001 sillas? Si hago 1000 automóviles, ¿qué va a pasar cuando incremente una unidad de producción? Esta es una consideración dentro del análisis marginal. ¿Qué sucede si incremento mi producción en una unidad? ¿Sí? Por lo tanto, esto se convierte en un dato. El delta de x es igual a 1. Y como habíamos visto hace un momento, esta relación es una aproximación. El incremento en C es una aproximación del diferencial de C. ¿Sí? Y a su vez, recuerden que el delta de C, el delta de C es esta relación que está aquí descrita. ¿Estamos? A ver, perdón un ratito, le voy a borrar algunas cosas para que se vea mejor.
borrador, borremos esto, ¿sí? En la segunda línea que estoy aquí, el delta de C es Cx más delta X menos C de X. Ahora, el diferencial de C es igual a C' de X. Pero, ¿por qué es igual a eso? Es justamente por lo que acabé de mencionar. Recordemos una cosa. C' en notación matemática debería de ser escrito como diferencial de C sobre delta de X. Pero nosotros sabemos que delta de X es igual al incremento de X. ¿Y cuánto vale el incremento de X para el análisis marginal? ¿Cuánto vale delta de X? Vale 1. Por lo tanto, el diferencial de X, ¿cuánto va a valer? ¿Cuánto vale el diferencial de X entonces? 1. A lo que quiero llegar es que ¿por qué desaparece aquí el delta de X? Por esto. Porque si delta de X es igual al diferencial de X y delta de X dentro del análisis marginal es una unidad adicional de producción, quiere decir que delta de X también vale 1. Por lo tanto, aquí si ustedes observan, quiero que quede claro porque alguien va a decir, ¿y dónde quedó el de X? El diferencial de X. Es por esta razón de acá. Bien, entonces con estas tres relaciones nosotros podemos utilizar dentro del análisis marginal para saber qué es lo que va a pasar. En este ejemplo que está aquí descrito, dice, tengo una función de producción, está descrita por esta ecuación, y el precio dice que está descrito por esta relación matemática. Bien, ¿qué me pide el problema? Determine las funciones de costo e ingreso marginal. Bueno, la función de costo... la función de costo marginal, es decir, la derivada de esto es esta relación directamente. ¿Sí? No me está pidiendo evaluar. La función de ingreso marginal, lo que primero tengo que hacer es multiplicar, ¿qué cosa? Mi costo por el precio del producto para obtener mi función de ingreso. Bueno, ahí le estamos llamando como R. ¿Sí? Lo que estamos haciendo aquí es multiplicando el precio por el costo. Precio es esta función y el costo es la función de acá. Un poquito ya está resumido, pero el ingreso marginal sería derivar esta función que resulta del producto de estas dos. Y como resultado me da esta ecuación, el ingreso marginal. He hecho la primera parte. Ahora, lo que me pide aquí dice es, analice cuál es el costo aproximado de producir la 10ª unidad. ¿Sí? Una unidad adicional, que viene a ser la 10ª. Por lo tanto, aquí yo tengo que analizarle en 9. Porque ese es el punto anterior. ¿Sí? A eso se refiere con esta relación. Este es lo que me está dando esta relación. Y me dice que me da $12 por una unidad adicional. Eso es lo que me va a costar utilizando esta relación. Sin embargo, si yo quiero ser más exacto, ¿sí? Voy a utilizar cuál es la variación de producir 10 unidades y las 9 unidades. Y en este caso me da 12.5. Si ustedes observan, aquí aparece este error que venimos marcando hace rato. Esto. El delta de C es una aproximación del diferencial de C. Ahora, esto es lo que yo estoy utilizando dentro de mi análisis marginal, que es información, ¿sí? Que es información que yo la puedo utilizar en mi análisis. Esto ya me está diciendo algo. Si es verdad, esto puede ser más preciso, pero en este caso de aquí, yo ya sé qué es lo que va a pasar. Se me va a incrementar. ¿Estamos? Eso es lo que me da esta parte del análisis marginal. El poder utilizar las relaciones de la derivada. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede cuando yo incremento una unidad? Podría sacar el ingreso marginal. ¿Qué sucede cuando vendo una unidad adicional? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Voy a seguir ganando? ¿No voy a ganar? Recuerden lo que alguien puede decir es, no por producir más, yo gano más. Ojo, recuerden que la función de ingreso depende de la cantidad de producción. ¿Sí? Y vuelvo a reiterar.
no por producir más, quiere decir que yo voy a ingresar a ganar más. Entonces, esto es lo que me da esta información. ¿Qué pasa si vendo más? ¿Qué pasa si produzco más? Voy a gastar más, voy a gastar menos, voy a optimizar, ¿sí? Aquí yo puedo ver que se me van a incrementar mis costos. $12 al producir una unidad más. ¿Me conviene? No me conviene. Sí, preguntas. ¿Alguna duda? Bien, le vamos a dejar hasta allí. Estamos en el día de mañana. No se olviden, tenemos un reto pendiente que no se desarrolló por la prueba que tuvimos hace 2 semanas. ¿Cuándo tuvimos la prueba? ¿Hace 2 semanas o la semana que pasó? La semana que pasó, la semana anterior, ¿no es cierto? El viernes con ustedes tuvimos la prueba. Semana que pasó, profe. Ya. La Sí, semana profe, que el pasó, sábado. profe. Ya, sí. A ver. El sábado. El sábado, sí. Un poquito conversemos qué pasó, porque luego me comenzaron a abordar de que no se abre la plataforma. Algo que yo les recomiendo de sobremanera es, y creo que le mandé a Belén que les pase ese dato, creo que le dije unas 2 veces y en un mensaje creo que le puse en mayúscula. Lo importante es leer la información que estaba en la evaluación, justamente para evitar problemas, como que ya me comenzaron a escribir, profe, yo Las no sé. instrucciones. Correcto, las instrucciones. Allí era clarísimo las instrucciones. Primero, que uno de los integrantes del grupo, solamente uno de ustedes debía de bajar la información. ¿Por qué? Porque la plataforma genera de manera aleatoria la distribución de las preguntas. Por lo tanto, si un grupo o la pareja, los dos salían a querer ver el grupo de ejercicios que tenían que desarrollar, a los dos hubiera sido de más que a los dos les coincidan los mismos ejercicios, pero puede haberse dado el caso que al menos uno les haya coincidido. Y el otro escenario es que ellos les salieron 6 ejercicios a desarrollar, pero solamente tenían que hacer uno de los dos casos. Entonces, por eso fue enfático en eso. Uno de los dos descarga los ejercicios. Desarrollaban los ejercicios. ¿Cuánto tiempo tenían para desarrollar los ejercicios? 70 minutos, ¿estoy bien? Belén. Sí, profe, 70 minutos. Sí, profe. Y en las instrucciones fueron clarísimas, jóvenes. Los 70 minutos es para que ustedes desarrollen los ejercicios. Pasado ese tiempo, yo les había puesto, me parece que unos 15 minutos adicionales para que junten el trabajo, lo hagan en un PDF y de manera, porque esta era otra parte que estaba en las instrucciones, de manera individual, en otro link que también estaba indicado allí que decía subir prueba, ustedes individualmente puedan subir la evaluación. No se subía de manera grupal. ¿Y por qué no de manera grupal? Porque ya al ser una evaluación, les comento, yo tengo que tener un respaldo, ¿no es cierto? Donde voy yo a sentar la nota. ¿Sí? Esa era la intención, pero o sea, yo quiero que me entiendan ahora desde el otro lado del profesor. Entiendo que a lo mejor alguien tuvo problemas de internet, pero chuta, no creo que hayan sido los 15 minutos. Los 15 minutos de problemas de internet. Porque algunos me comentaron, profe, yo no pude, se fue, chuta. No sé si utilizaron esos 15 minutos adicionales para seguir desarrollando la prueba. Pues esos 15 minutos, vuelvo a reiterar, era para que ustedes ensamblen el trabajo grupal. ¿Sí? Sin embargo, alguien que me escribió, profe, se cerró la plataforma. Obvio que tenía que cerrarse la plataforma porque ya estaba en el tiempo. Sin embargo, les volví a abrir. Ahora, no sé si alguien no subió el ejercicio. ¿Quiénes no subieron las preguntas de manera individual? No les escucho. A ver, aquí tenemos a alguien. José, apague. José, apague el micrófono. Ya. Ya, ok. Perdón, Bien, profe. ya, listo, no hay problema. Ya, entonces, vean,
¿Quiénes no pudieron subir la prueba individual? Entiendo que lo deben de tener. Alguien me decía, profe, mi compañero sí subió. Si hubiera sido que alguien suba, tenga la plana escuela que le hubiera puesto en las instrucciones, pero por la otra razón que les acabo de mencionar, yo necesito tener una evidencia, sobre todo en la plataforma, que es lo que me permite. Bien, ¿alguna pareja no subió la evaluación y me mandó a mi correo? ¿Alguna pareja? Porque eso es algo completamente diferente. Nadie, todos, al menos el compañero subió, es lo que entendería yo. Al menos uno de los dos subió. Bien, les voy a pedir de favor, yo voy a abrir ahorita la plataforma donde se sube la evaluación. Y quien no la pudo subir, les voy a pedir que lo haga ahora. Ojo, y mucho cuidado. Debe de ser, yo voy a comparar con su compañero, dado cuenta de que a mí en la plataforma me dice qué día y qué hora está subiendo la tarea. Entonces, obviamente, los que suben ahora, el día de hoy, yo veré cuál es su compañero y la evaluación de su compañero tiene que ser exactamente la misma. Y mucho cuidado. Si los compañeros dicen, resolvamos o nos faltó resolver y volvamos a subir, mucho cuidado, a eso sí les digo, no se pasarán de vivos. Si los dos me salen que han subido el día de hoy, a los dos les pongo 0. Porque acabé de preguntar, hay un grupo que no subió completamente, ninguno de los dos. Vuelvo a pasarles la pregunta. Verán, no quisiera yo luego tener problemas por este tipo de situaciones. Por eso les vuelvo a preguntar por tercera vez. ¿Hubo algún grupo que no pudo subir completamente la pareja? Porque algunos me decían, profe, mi compañera sí pudo, mi compañero sí pudo. Entonces, lo único que yo quiero es poder tener mi evidencia en la plataforma de todos, ¿sí? Y si es que alguien hace alguna modificación, yo Una reviso pregunta. con el compañero porque a mí me sale cuando se subió el archivo. Y hoy día me va a salir allí qué días se están subiendo. Estamos hablando de hoy día 28 de mayo, ¿sí? Pero si verifico que los dos han subido hoy día, entonces obviamente ahí se quisieron pasar de vivos. ¿Estamos? Bien, fecha de entrega, les voy a colocar hasta el día 28. Les voy a colocar hasta las 8 de la noche. Sí, les pediría de favor de que suban la prueba a quienes no han podido. Por favor, vean, estoy siendo bien enfático en eso para no tener luego problemas. O sea, lo que menos me gusta es tener problemas en ese sentido. Está máximo hasta las 8 de la noche. Creo que les estoy dando de más, pero bueno. Todavía creo que puedo confiar en ustedes. ¿Sí? Listo. ¿Estamos? Bien, está hecho eso. Por favor, súbanlo. Profe, Dígame. Sí, dígame, Steven. profe, no lo entendí. O sea, en total eran 6 preguntas. No. Grupal. Eran 3 preguntas. Lo que Por pasa e- es que con mi compañero hicimos, o sea, hemos hecho separado. Porque yo hice 3, él hizo 3. No sería diferente. ah, por eso era de leer bien las instrucciones. Es más, aquí yo estoy teniendo Sí, las profe. instrucciones. Déjenme ver. Les voy a poner aquí. El desarrollo es grupal por parejas. La duración 70 minutos. Inicia a tal hora, termina a tal hora. Tienen 15 minutos para recopilar. La prueba se cerrará a las 17:25. Esta versión debe ser cargada en la plataforma de manera individual. El formato de entrega es PDF, máximo 5, ¿Qué debe de contener en esta información? Carrera, fecha y nombre de los integrantes. Ya, en una copia, etcétera, etcétera. Procedimiento. En el e-virtual se debe abrir la pestaña de prueba práctica. En ella están los ejercicios a desarrollar. Este estará habilitado únicamente 25 minutos, por lo que deben copiar los ejercicios. Los ejercicios deben de ser descargados o copiados solo por uno de los integrantes. Steven. Sí, Steven, profe, ¿está ahí o no está disculpe. ahí? ¿Está Sí, claro ahí o no profe. está claro? Sí, sí, Ya, tiene entonces, por razón. eso tienen que leer primero las instrucciones. Si ustedes lo han hecho de manera individual, la pregunta mía, ¿está subido los ejercicios de manera individual o grupal? Steven, ustedes mandaron 6 Subimos de manera ejercicios. individual, porque
No, yo mandé mis 3, mi otro compañero mandó las 3. No pudimos unir y mandamos separado. Ya, listo. Bueno, la cosa es que si han hecho individualmente, ya me toca, aceptas cómo está. Si alguien está en la misma situación, bueno, ya me toca. Con coraje, pero ya me toca hacer así, no toca de otro. Sí, pero porfa, las Ya, profe, instrucciones gracias. son de lectura, o sea, antes de. Listo, está habilitado. Por favor, hasta las 8 de la noche tienen chance de los que no subieron, no pudieron subir por cuestiones de internet, les pido que lo hagan ahora, ¿sí? Yo necesito tener ahí las evidencias y esa es una de las formas. Yo ya puedo ya calificar y poner la nota. ¿Estamos? Bien, listo, nos vemos el día. Profe, Dígame, disculpe, ¿hasta qué día podemos ver las notas? no todavía. Pues si recién voy a calificar. Las notas, veremos las notas. Las únicas notas creo que pueden ver son de la prueba, creo. Pero ya voy a De la comenzar de la ya voy a, tesis. ya voy a comenzar a ver hacer los desarrollos, ¿sí? Para que ustedes también ya vayan teniendo las notas. Además de que de aquí en 2 semanas, semana y media tenemos examen, les comento. La otra semana ya nos ponemos de acuerdo la fecha del examen, ¿sí? Listo, nos vemos el día martes. Cuídense. Ya nos vemos la próxima semana. Revisarán la información, ¿sí? Gracias. Ya, chao, cuídense. Nos vemos. Gracias, Pues profe. bien. Gracias, profe. Chao, chao.